Buenas noches. Somos el grupo que tiene como tema la escena del crimen, conformados por el compañero Jordi Plaza, Pedro Ortega, la compañera Magali Ramírez, Diego Valencia, Jordan Benítez, mi persona, Iván Alarcón. Bien, abro esta exposición dando una breve introducción a lo que es la escena del crimen. La escena del crimen es el lugar donde se comete un delito o donde se cometió un delito y que requiere una investigación policial o pericial. En este lugar se pueden encontrar indicios y evidencias que ayuden a esclarecer el hecho. La escena del crimen incluye el lugar físico donde ocurrió el delito, así como sus alrededores y ramificaciones. Es importante asistir a la escena del crimen lo más antes posible y con una persona entrenada para procesarla. En este caso, que serían los peritos. Y lo más antes posible porque se pueden, debido pues a cuestiones eh, fuera de la escena de crimen, puede que se modifique algo. Entonces, esto es una breve introducción a lo que es la escena del crimen. A continuación, mi compañero Jordan Benítez. Bien, compañero, muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre los elementos de la escena del crimen. Los elementos de la escena del crimen son los componentes claves para los investigadores, ya sean los peritos criminalísticos, que analizan para reconstruir los hechos y recolectar evidencia. También tengo que recalcar una parte de la escena del crimen en donde no se deben tocar, mover, ni retirar o distribuir las evidencias que son elementos, materiales probatorios hallados. Tampoco hacer grabaciones ni fotografías. También estas actividades son de exclusividad competencia de las autoridades que acuden a la escena. Los elementos de una escena de crimen es el lugar del crimen, es el espacio físico donde ocurrió el delito, que puede incluir una escena primaria y una escena secundaria. En lo que es la primaria es donde se cometió el acto y en la secundaria es en lugares relacionados como donde se trasladó la evidencia. También tenemos lo que es la víctima. La víctima proporciona pistas esenciales a través de lesiones, posición del cuerpo, la ropa o pertenencias personales. Tenemos como número tres lo que es el sospechoso, en donde se buscan rastros o conexiones que pueda vincular al posible responsable del crimen. Siguiente diapositiva, compañero. Tenemos la evidencia física, en donde esta evidencia física es la que incluye objetos tangibles como armas, casquillos, huellas, manchas de sangre, fibras, cabellos también. Y también tenemos lo que es la evidencia eh, biológica, en donde son los elementos de ADN, que son los fluidos corporales y tejidos que pueden establecer vínculos entre personas y lugares. También tenemos la evidencia circunstancial que detallan, que sugieren un contexto o motivo, como mensajes escritos, llamadas telefónicas o testigos también. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, y por último tenemos lo que es las condiciones ambientales en elementos de la escena del crimen, que son factores como la iluminación, el clima, la temperatura o el estado del lugar, que esto puede influir en la preservación o el análisis de la evidencia. También, y por último, tenemos lo que es la escena documentada, en donde es fundamental registrar la escena mediante fotografías, videos croquis, notas detalladas para el análisis posterior, perdón, para los peritos criminalísticos. Por último, los investigadores pueden describir detalladamente lo que encuentran en la escena del crimen. También asignan números a los hallazgos para precisar las ubicaciones de los mismos, tomando fotografías y levantan los planos también de la escena del crimen. Gracias.
Eh, Muy buenas noches, compañeros. A continuación, yo voy a hablar sobre la preservación que hay que tener en la escena del crimen. Primero, dando una pequeña introducción sobre este tema, es que es muy importante reconocer que esta es una de las bases principales en la que hay que tener el cuidado total de la escena del crimen. Por ejemplo, compañero, el micrófono, Pedrito. Ya. La preservación en la escena del crimen nos da un punto como es el aislamiento. La preservación y acción es delimitar y aislar la zona para evitar la contaminación de las pruebas. Se utilizan cintas de seguridad, personal especializado para controlar el acceso. Es recomendable aislar y proteger hasta en un radio de 100 metros en la escena del crimen. Esto es con el fin, como nos dice claramente, de que no se nos vaya a contaminar o a dañar las pruebas, como por ejemplo, de que no haya movimiento de la evidencia para facilitar el trabajo a los profesionales. Eh, en un lugar abierto, si es cerrado, desde la parte extrema del inmueble o a los alrededores, hay que protegerlo de manera muy precavida al momento de cerrarlo, de aislarlo, de que no haya ningún movimiento en la escena, como ya lo dije. Ya. La protección de la evidencia en la escena del crimen. Esto va agarrado del aislamiento, ya que se deben tomar medidas para proteger cualquier objeto o sustancia que pueda ser relevada para la investigación, evitando tocarlo, moverlo, hasta que sea examinado por los expertos. Como ya lo dije, esto es muy necesario, ya que si las personas mueven o hay más huellas en la escena del crimen, esto va a dificultar poder revisar la evidencia, ya que habrán huellas de personas que no tuvieron nada que ver en la escena del crimen. Por eso es muy importante que haya la protección en la escena del crimen. Por favor, compañero, la siguiente diapositiva. Eh, Esta de aquí, compañeros, puede seguir el siguiente expositor, por favor. Eh, bueno, me ha tocado eh, en esta Creo que la compañera tiene problemas de conexión, compañeros. Ah, sí parece. Podemos seguir pues, con la otra parte mientras vemos cómo solucionamos el problema de la compañera. Sí, por favor, compañero, la siguiente diapositiva para que el compañero Pedro pueda continuar. Métodos de cuadro voy. Sí, compañero Pedrito, prosiga. Disculpen, pero una consulta. Aquí no noto nada más material, solamente estaría describiendo los diferentes métodos que hay y hasta llegar a lo que serían el alcance de la escena de crimen. Sí, compañero Pedrito, no hay ningún problema, explícalo entonces. Buenas noches a todos. A continuación estaría mostrando algunos de los métodos que tenemos para lo que es la escena de crimen. Tenemos el método de cuadros,
En la siguiente diapositiva podemos ver el método de espiral o reloj. También tenemos el método de búsqueda punto a punto, lo que es el método de investigación directo, lo que es el método por zonas, Ya, métodos del abanico. Compañero, ¿está ahí? sí, se me salió, aquí estoy. Ah, Puede volver a la antigua diapositiva, por favor. Ya les explico. Compañero Plaza. Ya, a ver, ya, muchas gracias. Como le estaba hablando sobre el método de abordaje, o también se les conoce como técnicas de recolección de indicios, esto se efectúa después de observar, fijar el lugar de los hechos y para no alterar, modificar o contaminarlos, se deben aplicar una serie de técnicas o métodos para la recolección adecuada de las evidencias. Esto es con el fin de conservarlos en su forma original después de consumarse el hecho que se investiga. Esto también depende mucho del lugar de intervención antes del lugar llamado de los hechos, en el cual puede haber dos sitios. Puede ser uno abierto y el otro puede ser cerrado. Cuando esto llega, el perito decide si es un sitio cerrado o es un sitio abierto y clasifica según sus métodos. Por ejemplo, para sitios cerrados se utiliza el método de cuadros, método de espiral o reloj, el método de búsqueda punto a punto, el método directo, el método por zonas, el método por abanico. Y para sitios cerrados se utiliza el método lineal o peine y el método por franjas. En esto, al momento de que el perito entra, selecciona y aplica cualquier método que él necesita en ese lugar, en esa escena de los hechos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya bueno, vamos a empezar con los sitios cerrados, en el método de cuadro. El método de cuadro más bien consiste en dividir dos o más cuadrantes con tiza o crayón para realizar el registro del lugar, metódicamente cuadro por cuadro. Puede ser asignado por números o también puede ser asignado por letras. Así lo dispone el personal que está suficientemente responsabilizado a cada uno que le corresponda. A cada perito que le corresponda, el sitio debe realizar. Este método se recomienda, puede ser, en vez también de poner números o letras, puede pues, separar por cuarto, el baño o la cocina o etcétera. Siguiente diapositiva, compañero. Ya, el método de espiral o reloj, esto se realiza una inspección de la zona en el espiral. Esto va del centro a de la periferia o en sentido inverso. Es decir, en este caso la búsqueda se hace de adentro hacia afuera o bien de afuera hacia adentro. El personal ingresa a la escena del delito haciendo círculo del exterior hacia el interior, utilizando dos o más peritos en línea, uno al costado y el otro encargándose de cada sector que le corresponde. Al llegar al centro, que puede regresar en sentido contrario, y nuevamente debe esto repasar su recorrido para asegurarse que no haya quedado algún sitio sin ser registrado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el método de búsqueda punto a punto, este método se ubica los indicios siguiendo las manecillas del reloj relacionado a cada indicio que se va encontrando paso a paso. En este caso, en esta imagen se puede observar la arma con que ha cometido el delito y todo en la escena del crimen. Siguiente diapositiva, por favor. En este método directo, el perito se desplaza por la escena sin hacer ninguna figura geométrica. Se usa para casos sencillos o lugar cerrado. En todo caso, esto dependerá del delito en función a su experiencia. Esa técnica no es muy recomendada, ya que el perito solo hace, como dicen, una verificación rápida, nada más. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, el método por zonas, este método se divide por zonas de importancia. Por ejemplo, puede ser zona A, zona B, zona C, según acorde el perito así lo tenga el presente. Por ejemplo, también puede dividirse según la infraestructura del lugar. Puede ser sala, comedor, cocina, baño, pasadizo, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el método de abanico, este es el método más práctico, ya que se ingresa y se abanica de un extremo con la vista al piso, paredes y el techo. Esto se avanza sistemáticamente. La utilización de estos métodos señalados tiene como finalidad realizar una inspección criminalística ordenada, eficaz y profesional con el propósito de no dejar espacios sin registrar y por lo tanto sin evidencia sin hallar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en los sitios cerrados va el método lineal o peine que les mencionaba. En este método, el personal ingresa en fila al lugar del registro por uno de los extremos, como luego avanzar paralelamente de extremo opuesto. Luego gira siempre en fila hacia uno de los lados y dando vuelta, registra sin dejar terreno por registrar, más o menos así como se ve en la fotografía. O sea, va dando vueltas y regresa y vuelta. En esta forma peina toda la escena. Este método es recomendado para campo abierto, como ya lo había mencionado. Y por último tenemos el método por franjas en la siguiente diapositiva, por favor. Ya, en este método por franjas es un doble peine, como el de arriba, pero este va más exhaustivo. Este toma a cada persona por una franja. Cada perito va por una franja, registrando y volviendo y viceversa. Pues de norte a sur, de este a oeste. Se recomienda este método para grandes y campos grandes abiertos. Eso se puede utilizar, inclusive en estos campos se pueden utilizar bicicletas, motos, que les permita desplazar al perito para que pueda hacer una buena verificación. Eso es todo. Muchas gracias de mi parte. Buenas noches. A continuación estaría dando una pequeña resumen sobre lo que sería el alcance de la escena del crimen, cómo esta puede ser ilimitada y va más allá de la mera recolección de evidencia científica. La escena del crimen en el lugar donde se ha producido el delito y que su investigación y análisis exhaustivo es de vital importancia para resolver el caso. El alcance de la escena del crimen puede incluir la posibilidad de que el crimen sea presentado como un hecho vivo o en curso, la presencia de elementos como amenazas, temor, invitación, atracción, violencia, tortura, asesinato, anonimato, entre otros. La necesidad de valorar minuciosamente la escena como un caso transversal para poder entender la naturaleza de la escena del crimen o a una menor o mayor escala. La presencia de todo tipo de elementos, desde lo que es la violencia, la tortura, el asesinato anónimo, entre otros, que pudieron haber estado involucrados de manera importante en la escena. Averiguar a través de pequeños indicios si hubo un forcejeo, si la persona había invitado a alguien al lugar que se volvería luego la escena del crimen. A través de un análisis podemos observar el lugar, el ambiente, podemos detenernos a ver evidencias pequeñas, un vaso, la cantidad de basura que tienen, cualquier otro elemento puede mostrarnos cómo era la vida de la persona en el lugar antes de que ocurriera el evento que llevaría a la finalización de su vida y cómo fueron sus últimas interacciones con otras personas. Como se menciona, pudo haber sido una invitación de buena voluntad que la persona que luego acabaría con su vida puede haber habido un forcejeo que hizo
que quedaran pequeños rastros de evidencia que mostrarían violencia, que hubo violencia en el lugar. La escena del crimen puede ser integrada por varios aspectos físicos interrelacionados, ya antes comentados. Es importante intervenir correctamente y de una manera muy minuciosa en el lugar del crimen para poder obtener todo evidencia o pruebas objetivas. Para analizar la escena del crimen se puede estudiar la escena mediante la evidencia física por los forenses y la policía científica. Estudiar la escena del crimen por el perfilador a través de todas las conductuales recolectadas. Intervenir de las encargadas directamente de la investigación del crimen. Bueno, como conclusión tenemos que es un espacio físico donde se produce un hecho delictivo junto con sus alrededores y ramificaciones. Es una escena en la cual se tiene que perseverar y se tiene que mantener intacta desde el momento que pasó hasta que lleguen los agentes de criminalística para poder realizar y tomar las debidas inteligencias del caso para poder sacar las mejores conclusiones y ser objetivos en cada uno de sus análisis. El escenario más importante es en las ciencias penales. Como lo manifestó el doctor, todo acto o todo asesinato violento debe ser investigado por obligación. Tenemos que analizar correctamente y minuciosamente para poder condenar a los presuntos autores del delito. Todo debe ser analizado para que así el juez, a la hora de tomar su decisión, a la hora de poder decir esta persona es culpable o no es culpable, pueda tomar una mejor decisión en base a lo que ha dicho justamente los peritos que han tomado el caso. Es importante documentar cuidadosamente las condiciones de la escena del crimen y reconocer todas las pruebas relevantes. Hay que tener en cuenta que cada una de las pruebas es importante porque si se omite una prueba cambia toda la historia y el panorama de dicho caso. Si se omite justamente un impacto de bala, si se omite justamente una dirección, si se omite justamente un detalle, todo podría cambiar en total, a la hora de tomar la decisión como el juego, a la hora de dar el perito, de dar su declaración o de armar dicho informe como perito. Es necesario guardar los resguardos necesarios para garantizar la intangibilidad de los elementos, rostros e indicios que puedan existir. Mantener todo justamente en su momento desde el inicio hasta el final, hasta que se realicen las levantaciones correctas. El procesamiento eficiente de la escena del crimen permite obtener la evidencia necesaria para fortalecer la teoría del caso. Como lo manifesté anteriormente, es especial y circunstancial que se mantenga todo justamente en su debido lugar. Una cosa que sea manipulada justamente puede ser manifestada como de que se haya movido algo, puede ser obstrucción a la justicia justamente, puede ser manipulación de evidencia. El mover una sola cosa de lo que haya pasado por su naturaleza, al moverlo puede distinguirse o darse a entender que fue manipulación de evidencia y se puede dar un mal peritaje por aquel dicho movimiento, el cual no fue realizado justamente estrictamente después que los peritos hayan realizado su investigación. Eso en base a las conclusiones de nuestra exposición y muchas gracias. Grabando, no está grabando.